Pues Roberto, un auténtico placer y créeme que tus palabras entre estas cuatro paredes han escuchado bastantes veces cuando me levanto, a lo mejor lo tengo a él desayunando, escuchando un vídeo tuyo, por mi parte también llevo bastante tiempo siguiéndote, pero en pro de tu comodidad y para el contexto situarlo al espectador, ahora mismo yo estaría entrevistando a un político, a un creador de contenido, a un activista. ¿Cómo te posicionarías ahora mismo? Bueno, yo la verdad es que intento no separar las cosas. Yo acepto las cosas que hago y bueno, me da un poco igual cómo me autodenominen. El campo donde más trabajo es la divulgación, efectivamente, creo contenido. Y yo, pues, académicamente, yo ahora estoy con el doctorado, yo soy historiador, escribo sobre historia, colaboro en revistas, es un poco mi trabajo, pero es verdad que yo soy un agitador y me dedico, por lo que más conocido soy es por ello. Y no considero que sea una cosa, acepto, ¿no? Que la gente me vea como por el ámbito que me haya conocido, pues que me denomine como quiera. Yo la verdad es que yo me considero una persona, siempre lo digo, una persona de valores, haga lo que haga, y me gusta ser coherente con lo que pienso y con mi forma de ver el mundo, y yo es lo que quiero que la gente vea de mí. Claro, como creador de contenido, que insisto, llevo bastante tiempo siguiéndote, 1 año y pico probablemente, he observado que en tu canal ha habido una especie de reconversión, o si más no, que en los últimos meses estás haciendo mucho énfasis en algo que también podemos ver aquí, que hablaremos después del libro, y es sobre el tema de la inmigración. En estos últimos 6 meses, último año, te has focalizado muchísimo en mostrar las problemáticas que pueda acarrear una inmigración masiva. ¿Por qué has decidido atajar este tema? En primer lugar, he empezado a subirlo al canal porque me he escrito un libro sobre ello, entonces es como optimizar un poco lo que hago. Pero yo soy una persona que cuando... Esto es muy ingrato, además, porque hay mucha gente que dice, oh, qué razón tienes, pero hay muchísima gente que se dedica a escribir a las editoriales donde publico, a escribir a las revistas donde publico, a que no me dejen entrar en sitios, a boicotearme. Es decir, es bastante ingrato porque crea mucho odio de gente que ni siquiera sabe lo que dices. Pero yo creo que es un problema grave. A mí me acusan de, no, es que ya no te dedicas a las cosas de los trabajadores, ahora te dedicas a comprar los marcos de la extrema derecha, que la extrema derecha ya es todo y es nada. Y yo cuando hablo con la gente, yo vivo en un barrio obrero, en Leganés, en San Nicasio, y cuando yo hablo con la gente a pie de calle, yo hablo de los problemas que tienen ellos, y este es uno de ellos. Y además, no solo de los trabajadores españoles autóctonos, sino también de los inmigrantes. Yo cuando hablo con gente de Colombia, por ejemplo, entran en pánico de que sus hijos acaben en pandillas, de que sus hijos acaben delinquiendo por la calle, de influencias nocivas. Es decir, ellos también tienen las preocupaciones sobre el modelo migratorio, cómo se está adaptando aquí la gente, la masividad, la inmigración. Entonces, yo sí estoy tratando problemas que afectan al ciudadano de a pie y a los trabajadores especialmente. Sin embargo, la gente que está de súper revolucionaria y luego lo que hablan es de lenguaje inclusivo, de cupos, de que ahora ser mujer es un sentimiento, eso no le importa a Manolo, el de la ferretería. Le importa que su hija pueda salir a la calle, le importa que no la roben, le importa que en su negocio no le hagan nada. Eso es lo que le importa a Manolo, no lo que hablan en el gobierno, que es el gobierno progresista que vela por los trabajadores, o los sindicatos pagados por el gobierno, que son como una sucursal del gobierno. Eso no le importa a los trabajadores, ya lo han apartado de su vida. Y creo que el problema de la inmigración es una cuestión que no solo afecta ahora, sino que en los próximos años, lo estamos viendo en Francia, que están más avanzados, porque avanzado no es la palabra, en esta cuestión, en la cual hay millones de personas desarraigadas que precisamente por esa marginalización de esos barrios y esa degradación, cada vez hay más generaciones así, y están creando millones de personas que odian su país, que no se sienten del país, y que a la mínima pues pasan cosas como lo que está pasando ahora. Y yo aquí quiero hacer una reflexión bastante polémica. ¿Cómo puede ser que un sirio, que al final sí que era islamista, que decían que no, pero al final se ha demostrado que sí, cómo puede ser que cuando apuntan a bebés en un parque, la sociedad civil francesa no monte una insurrección, y cuando una persona, que además es un delincuente reconocido, que yo lamento mucho su muerte, y creo que no debería de haber muerto, pero mirad lo que están haciendo, están quemando colegios, están quemando bibliotecas, están quemando centros incluso de ayuda a inmigrantes que han aparecido quemados, están atacando, he visto una imagen icónica de empotrando un coche en la puerta de un Lidl, ya me contarás, para robar, tiendas de lujo, y la gente diciendo que anarquía, destrucción y caos. Un país no se construye así ni puede desarrollarse, y eso es a lo que vamos aquí en España, y hay que tomar medidas para ello, y las medidas no es empeorarlo más y hacer fronteras abiertas como dice la gente de Sumar. Creo que ya es hora de plantear el problema, ponerlo en el centro del debate y tomar medidas drásticas para solucionarlo. Y yo voy a decir una cosa también, otra cosa un poco polémica. La gente dice, no, pero es que eso no se puede hacer porque, claro, los típicos complejos de blanco que tenemos aquí en España, bueno, y en otros países de Europa,
pero Bukele ha acabado con las pandillas en El Salvador. A mí hay cosas de Bukele que no me gustan y las critico, pero lo que hace, por ejemplo, con las pandillas, con el Estado, lo que está haciendo, es una cosa que tiene el apoyo mayoritario de la población. ¿Por qué? Porque están hartos y porque han visto que se puede. Entonces, si él puede hacerlo, nosotros podemos acabar aquí con los guetos, con las zonas no-go y con absolutamente todo. Pero hay que tener voluntad. Y yo creo que es lo que hace falta, que la gente abra los ojos, que deje sus complejos en casa y que empiece a analizar las cosas de frente. Y por eso saca este libro. Este libro es un análisis de por qué pasa esto y de cuáles son sus características. Hablo un poco de medidas, pero haré uno posterior con las medidas aparte, porque va a haber gente que no va a compartir mis medidas, pero sí puede compartir el análisis y sí puede darse cuenta de que hay un problema y que hay que hacer algo. Y yo lo que quiero es crear debate con este libro, por eso lo he dividido en dos. Claro, tú cuando hablas del análisis expones tu narrativa mediante datos objetivos, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, en el momento en el que esos datos son objetivos y entonces tu narrativa sería, por llamarlo de algún modo, irrefutable, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que tenga este tipo de discurso de no repudiar lo que acaba generando una inmigración descontrolada, que ya en este momento en España probablemente no sepamos cuánta gente somos, y esto acaba afectando al ámbito social y también al ámbito económico? ¿Crees que es por una cuestión de bienquedismo o crees que puede ser también por una cuestión de que tengan miedo a las represalias de apuntar contra un colectivo o grupo, en este caso inmigrantes? Yo pienso que el tema de los datos, en primer lugar, aquí en España se falsifica mucho. Te voy a poner un ejemplo. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay determinadas cosas que tienes que bucear durante horas para encontrarlas. Y luego, aparte, ves las tendencias, pero no ves la realidad. Ya te voy a explicar por qué. Por ejemplo, para la ONU, para calcular el número de inmigrantes, o otros países, para calcular el número de inmigrantes que hay en el país, lo calculan en base a los que han nacido fuera del país. Entonces, aquí en España tenemos un 16%. Según el INE tenemos un 12 y pico. ¿Por qué? Porque lo calculan solo a los que, según ellos, porque luego lo irregular, etcétera, no lo cuentan. Según ellos es los que no tienen la nacionalidad. Entonces nosotros tenemos menos de un 13. Pero no es real, tenemos bastante más de un 16. Luego, también aparte de las nacionalidades, a gente que vive segregada, aunque nazca aquí, separada totalmente de nuestra sociedad, por el hecho de nacer aquí no tienen la cultura de aquí, y eso lo podemos ver en cualquier sitio. Entonces es otro problema. El tema de las entregas de nacionalidades, le han dado la nacionalidad a gente que no habla español. Una ONG te hace un papel de que eres analfabeto y que no puedes hacer los exámenes, y solo por el tiempo que has estado, si no has creado ningún problema, te lo dan. Pero es que no puede ser que el requisito para ser español sea estar sentado en una silla durante 10 años y ya te dan el DNI. Luego la gente dice, no, es que, otro ejemplo, el MIPEX, no, es que España es uno de los países donde más difícil es la nacionalidad, etcétera, ¿no? Porque te piden 10 años. Ya, pero hay una excepción de 2 años que, curiosamente, si miras en el INE, la mayoría de la gente, pero mayoría apabullante, la pide a los 2 años. ¿Por qué? Porque se acogen a esa excepción porque son de Filipinas, de Brasil, de cualquier país de Hispanoamérica. Entonces, a partir de los 2 años la suelen conseguir. Y es una cosa que la gente no sabe. Y en el MIPEX la gente coge y dice, mira, este estudio desmonta todos los marcos de... Claro, y luego miras, lees el estudio y dices, ¿y la excepción? Claro, pero es que la excepción es la mayoría aquí. Entonces se están riendo de nosotros. Y así con todo. Hay mucha gente en internet que va desperta, sobre todo gente de las ONGs, y cogen, por ejemplo, para la delincuencia. Te dicen, no, es mentira, mira, y te cortan la tabla, en vez de poner todos los años desde que han empezado a contarlo hasta ahora, te cortan la tabla y la dejan en la pandemia. ¿Qué pasa? Que claro, viene de 2009 muy arriba, pegó un bajón, volvió a subir, que estaba casi yendo a los máximos, y con la pandemia baja. Claro. Pero no dicen que es la pandemia, entonces te lo cortan y te ponen, mira, ha bajado la criminalidad. Y sin embargo, te metes en las ciudades como Madrid o Barcelona y es que ahora mismo están más que nunca, más que en 2009. O sea, entonces mienten. Ellos, en el momento en el que manipulan de forma intencionada, saben que la problemática es esa. Claro, pero porque es que para ellos no rehuirían el argumento. Sí, pero es que para ellos no es una problemática. O sea, para ellos es estupendo y la inmigración masiva nos va a traer nueva gente a puestos de trabajo. Y esto es muy curioso porque aquí se ve que la izquierda, bueno, la del gobierno, que es como sistémica, y lo que son las patronales, aquí se dan la mano. Es decir, por ejemplo, en Huelva, Almería, etcétera, tienen la misma posición. Hay que traer gente, hay que regularla, porque en los puestos de trabajo no se cubren. Y claro, el otro día vi en Huelva que un chico español, que es jornalero, que estaba buscando ofertas de trabajo y encontró una y preguntó y pagaban una miseria, pero pagaban una miseria de que trasladarse de donde él está al sitio le cuesta más. ¿Qué pasa? Que es una oferta de trabajo hecha para que la gente viva en un poblado chabolista al lado. Entonces, ¿qué pasa? Que van andando. Entonces, como es gente que no tiene nada, pues acepta eso. Pero no es que no haya gente que no quiera trabajar, es que hay gente que por los derechos que se han conquistado en Europa, a nivel laboral, no quieren trabajar en un sistema que es prácticamente esclavista. Entonces, que la gente que traen aquí engañada de, esto va a ser el paraíso, llegan aquí y acaban en un campo hecho con hule.
las casas, y eso es lo que no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente, cuando va mejorando, ¿qué pasa? Van pasando a las ciudades y a otros sitios y van trayendo gente nueva para que ocupe su lugar, y eso es vergonzoso. O sea, es una vergüenza. Porque ¿cuál es el modus operandi de las mafias? ¿Crean una especie de gancho o la propia? Bueno, las mafias, ahora hablo de ellos si quieres y del sur, yo estoy hablando ya de los partidos de izquierdas y hablo de las patronales, o sea, ya no es ni las mafias. Pero las mafias lo que tienen es que crean el efecto llamada, que participan totalmente las ONG, porque claro, lo que hacen es como asegurar el viaje, que luego hay gente que muere en el mar, que eso es un verdadero drama y una tragedia. Que ahora hablaré de cuál es el único país que lo ha solventado. Pero ellos lo que hacen es meten en embarcaciones cada vez más baratas y más basura a la gente. ¿Por qué? Porque aunque no lleguen a España, da igual, va a venir un barco, les va a rescatar en el mar y les va a llevar a un puerto. Para mí eso es como un servicio de taxi o de Uber. Y hay gente que se enriquece de esto, porque hay mucha gente que es voluntaria y hay mucha gente que está cobrando y trabaja para la ONG. Que eso es lo que la gente no sabe. O sea, la ONG no todo el mundo son voluntarios. En la ONG hay gente que son asalariados, que son gente que la contratan para hacer determinada función. Y estas ONGs para mí hacen de taxistas en el mar. ¿Qué es lo que pasa? Que facilitan que las mafias lleguen. ¿Por qué? Porque en medio del mar se cambian, ellos se dan la vuelta con la patera, los mafiosos, y les llevan. Entonces no les pillan. O sea, es como un negocio redondo. Y luego encima las autoridades de Marruecos, la policía de Marruecos corrupta, pues es que va todo a su servicio. Y España no hace absolutamente... Bueno, España y Europa, porque esto... Claro, la gente cuando dice, no, es que ahora que van a cerrar la ruta de Italia van a venir todos por España. Ya, claro, aquí lo vamos a pagar, pero luego se van a repartir, o sea, obviamente. O sea, es que nuestro problema también afecta a los demás. A mí cuando hay gente que dice, no, pero en España la inmigración no es tan grave porque en el fondo la gente luego se quiere ir a Francia. Y es como, yo soy francés, oigo eso de alguien que gobierna aquí y cierro la frontera con bayonetas, en plan, de estos españoles que hacen. Y claro, es una cosa que no se puede permitir, es una vergüenza. Porque, y digo, el único país, a mí me parece una vergüenza que la gente muera en el mar. Pero lo que hay que hacer es acabar con el efecto llamada. ¿Cómo se acaba con eso? Como ha hecho Australia. Australia lo que hizo fue sacar, y además es que Australia es una isla, es decir, entraban por todos lados. Y era gente que venía de las islas de al lado, o sea, que no es fácil interceptarlo. Sacaron al ejército al mar. Y cada vez que un barco de los mafiosos llegaba, aparcaban sus barcos al lado, los asaltaban, cogían a los inmigrantes, los metían seguros en su barco, claro, porque esto los ONG dicen, oh, quieren hundir los barcos con los inmigrantes dentro, eso es mentira. Los meten en un barco y los llevan a un puerto que tienen en otro país, que le han pagado a otro país para hacerlo, los meten en ese puerto a que estén ahí y desde allí los deportan a su país de origen. Entonces el índice de gente que consigue pasar a Australia es 0. Entonces, cuando el índice es 0, esto es un negocio, ¿no? Esto es el mercado, amigo, que se diría. Entonces, cuando tú tienes 0 beneficio y tu servicio no se cumple jamás, ¿qué es lo que hace la gente? No comprarlo. Claro. Entonces, la gente deja de venir. El primer año hicieron miles y miles y miles de intervenciones. El siguiente, otro montón. Ahora hacen 2, 3 al año y les pillan. Les meten en un barco, les llevan al puerto ese seguro y desde allí a su país. Han acabado con la inmigración ilegal. Y además de acabar con la inmigración ilegal, han acabado con los muertos. Ya no muere nadie. ¿Por qué? Porque es poner una chalupa en el mar e inmediatamente llega un barco del ejército, lo interviene y se los llevan. Claro, ¿qué es lo humano? Porque las ONGs dicen, no, es que eres antihumano con estas cosas. ¿Qué es lo humano? Perpetuar, ayudar a perpetuar y hacer el efecto llamada para que estén viniendo constantemente y muriendo en el mar y a vivir aquí de una manera execrable, o interceptarlo y devolverles a su país y que ya digan, no podemos ir. Yo creo que es más útil lo de Australia. La gente dice que es fascismo, pero yo creo que es orden, sinceramente. Yo lo veo así. Y creo que el ejemplo de Australia es, siguen teniendo problema con el tema de la inmigración porque han sido dependientes durante 20 años, pues como hemos sido nosotros hasta ahora, con el tema de la inmigración legal, porque también el problema para mí de la inmigración no es solo el ilegal solo hay 500.000 personas aquí. Bueno, solo hay 500.000 personas, pero la inmigración son cerca de 8 millones. Y mucha de la gente que delinque, que son como la escena de la cara mala de la inmigración, tienen DNI, que eso es lo que pasa en Francia también. Entonces, claro, este problema hay que resolverlo no solo desde la perspectiva de la inmigración ilegal, sino la legal también. Es decir, este año han venido más de 500.000 de saldo migratorio positivo con visado. Pedro Sánchez ha dicho que quiere traer 250.000 al año hasta cumplir 11 millones en no sé qué año, para las 11 millones más de lo que hay. O sea, imaginaos aquí casi 20 millones de inmigrantes. O sea, es que España, no va a ser España, va a ser otra cosa.
Y eso es lo que hay que evitar, porque una cosa es, a mí la gente me dice, no, es que es una visión colonialista. Mira, los análisis del siglo XIX están muy bien, pero Noruega era un territorio ocupado por los rusos y la inmigración masiva que sufre es Siria y de países así. ¿Qué culpa tienen ellos? Es que ninguno tenemos culpa de nada. ¿Que hay que invertir en sus países? Desde luego. ¿Que hay que ayudarles a desarrollarlo por las cosas que se han hecho mal? Desde luego. Pero robarles toda la población joven, condenándoles a la miseria para siempre y que las élites de allí corruptas, que ese es el principal problema, la gente dice, no, hace falta una segunda descolonización, sí, contra vuestras élites corruptas. Porque si vas a Senegal, el presidente creo que blanco no es. Ni nadie de su gabinete. Entonces el problema no es un color de piel. El problema es que hay élites corruptas que se compran por empresas de Occidente y no de Occidente, porque parece que es que Arabia Saudí y otros países, o China, no tienen empresas, que me da a mí la risa. O sea, la culpa es del hombre blanco, entonces los de Arabia Saudí y los chinos, ¿qué son? También pobres racializados que están oprimidos por Occidente. Venga, hombre, es que es de risa. Es de risa. Entonces, pues yo creo que hay que romper con todo ese complejo a la hora de analizar las cosas y que las causas de la inmigración actual masiva no son el colonialismo. Y que España España y Europa se está degradando y se está depauperizando a todos los niveles y que por supuesto que hay que ayudar, pero una cosa es ayudar y otra cosa es demográfica y social y culturalmente por ayudar a alguien que en realidad ni siquiera estamos ayudando. Es que es mentira. Es que luego la gente que se cría en un gueto no va a tener buenas posibilidades tampoco. O sea, en realidad, aunque esté aquí, está condenado a la miseria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y que al final la integración es imposible porque ¿a qué te vas a adaptar si tu entorno ya es Marruecos, ¿no? En el Raval, no lo sé, pero yo calculo que más del 80% de la gente que está en el barrio del Raval es inmigrante. Entonces, si tu entorno ya es Marruecos, si el Raval se ha convertido en el Rabat... O Pakistán, sí. Exacto. Claro, es que es lo que digo yo siempre. Es decir, si no hay algo cohesionado a lo que integrarte, ¿para qué te vas a integrar? ¿No? A mí hay gente que son hijos de palestinos, que por ejemplo, que son del frente. Y ellos son españoles, por eso digo que son hijos de palestinos, porque ellos se han criado aquí, se han desarrollado aquí, se han criado con españoles. Tú les ves y es que, vale, pues pueden tener algún rasgo diferente, pero son españoles, pero 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él me dice a mí, un chico, Adel, me dice, pero es que si mi padre hubiera venido ahora, yo sé que 100% no se hubiera integrado. Dice, yo sería un mena. Y me lo dice tal cual, y es un tío que es abogado, ¿eh? Me dice, porque claro, yo me hubiera juntado con los que son como yo, porque no hay voluntad, o sea, lo que es la moda es, no, es que no me integro por el racismo. ¿Qué es racismo? Pero si en España y en Europa somos los gitanos de Europa, ¿qué racismo? ¿Qué racismo hay en España? Un país más abierto que este no hay. Si el porcentaje de inmigración que tenemos nosotros lo tuvieran otros países de Europa, estarían en guerra. O sea, es que es ridículo, es verdaderamente ridículo. Y es que hay que quitarse ya esos dogmas que vienen de Estados Unidos. Es que el problema es ese, que están copiando teorías políticas para mí fracasadas y que solo se destruyen, porque el multiculturalismo, ¿dónde ha triunfado? Donde en Nueva York están divididos por barrios como si fueran unos quesitos del Trivial, o sea, o en Marsella, que es literalmente Argelia. O sea, no ha triunfado en ningún sitio. Entonces están extrapolando eso de un país que se ha construido en base a inmigración y que es diferente a los estados-nación de Europa, que son cosas vertebradas en el tiempo, coherentes, que la población es más o menos homogénea, y de repente haces esta mezcla en muy pocos años, porque además en Inglaterra han tardado 100 años en llegar a la situación de ahora, que es terrorífica. O sea, es que en Londres hay más inmigrantes que ingleses. O sea, eso es una distopía terrorífica. La gente dice, no, eso es racismo. No, no es racismo. Si yo empiezo a mandar blancos ahora mismo de forma masiva a Senegal, a la capital, y de repente somos mayoría, créeme que la gente de Senegal, y os invito a que le preguntéis si eso pasara, ¿qué dirían? Lo más bonito sería colonialismo, o sea, lo más bonito. Y luego iría de ahí en gamas hacia más oscuro, más hacia arriba. Y son cosas que hay que tener en cuenta. Que muchos inmigrantes que vienen aquí a trabajar, que de verdad se quieren asimilar y que quieren romper con lo que eran las cosas de su país, ven lo que está pasando y dicen, ¿por qué lo permitís? España es un país maravilloso. A mí me escribe, por ejemplo, mucho negro del sur de África, que me dice, es que ¿no os dais cuenta de que con lo que estáis haciendo vais a convertir esto en mi país? Que no va a haber libertad por el tema religioso, que yo huí de ahí por esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese tío, que es un tío de puta madre, su hijo, por ejemplo, estaba metiéndose en pandillas, en no sé qué, porque me lo estuvo comentando, y decía que es que, claro, que no sabía qué hacer, que estaba pensando en irse, porque, claro, en el barrio donde él está, son gente de su país, la marginalidad y todo lo que desprende, que claro, que es que va a ser al final igual, porque es gente que no es culpa del racismo, es que es gente que le gusta retroalimentarse y cerrarse en lo suyo. Y dice que claro, que su hijo al final se va a criar en un país que va a ser islámico. Dice que no puede ser, él es de Barcelona. Dice que no puede ser, que hay que hacer algo. Y no sé, yo te digo, con el tema de la inmigración ahí me atacan, me amenazan, me quieren pegar, o sea,
brutal, ¿eh? Brutal lo que me está pasando. Pero la gente que más me apoya es gente negra y gente de Hispanoamérica, y del este de Europa. Brutal. O sea, es la gente que más me escribe, que más se ofrece para ayudar, los que más. Y sin embargo, claro, yo recibo amenazas de blanquitos acomplejados y de algún islamista marroquí. Que he tenido problemas hasta en mi gimnasio. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta el islamismo? Y yo, no. O sea, si quieres nos pegamos ahora mismo, no. Y el tío, eso es intolerancia. Cuando vio que no iba a ir muy bien la cosa, dice, eso es intolerancia. Y yo, pues respeta tú a los demás. De hecho, cuando le dije, si no, vete a Marruecos, si no te gusta esto, vete a... Claro, porque la gente piensa que por ser de un sitio te da superpoderes ser de ese sitio, pero lo que te capacita en la vida es lo que tú hagas contigo mismo y tus condiciones de vida, no el color de piel. Y a mí cuando me vinieron en plan de Vito Corleone estilo marroquí a decirme este tipo de cosas, es como, es que no, vete a tu país si no te gusta. O sea, si de verdad no eres español, no quieres ser español y me quieres imponer a mí lo que tengo que pensar o no de tu religión, vete a Marruecos. ¿No dices que Marruecos no es una dictadura y es fantástico? Pues vete. Y me decía, aquí cogemos todos, aquí hay que respetar a todo el mundo. Y yo, empieza por respetarme a mí. Y casi le da un cortocircuito cerebral, pero es que es verdad. Con el tema del Islam, los velos, que no tenemos por qué aguantar esto aquí. Toda la vida con la religión hemos tenido la religión hasta aquí, y ahora que a los cristianos les da igual, que se han adaptado a la sociedad, que no crean ningún problema, o sea, ahora justo que ya no hay ningún problema, vamos a permitir que una religión que, según ellos, según la propia Comisión Islámica Española, porque es el único que da datos del Islam, porque es racista. ¿Sabes por qué ellos sí hacen los estudios de cuántos musulmanes hay? Para comprar subvenciones. Entonces, claro, como no son tontos, lo piden. Hay 2,5 millones ya de musulmanes en España. Tienen más hijos y no están parando de venir. No hay que ser, la gente dice, teoría de la conspiración, no, es que no hace falta ser matemático. Exacto. Para hacer una proyección de lo que va a pasar. Al final es proceso acumulativo de todos los que comentabas antes, que van viniendo, 200 y pico mil, creo que has dicho. 300. No todos son musulmanes, pero hay muchos que sí ya. De hecho, el INE dice que en los próximos años, que eso es el terror, yo es el estudio que más me acojonó de todos. Porque claro, ahora viene mayoría de gente de Hispanoamérica, que es verdad que excepto por el tema de bandas y demás, son gente que se integra bastante bien, es verdad, porque tenemos mucho en común. Pero claro, el último año ya de África vinieron casi igual que de Hispanoamérica. O sea, está acercándose, ¿eh? Pero es que el INE dice que en el futuro van a dejar de venir de Hispanoamérica, obviamente porque no van a querer venir a un sitio. Exacto. Como nos estamos convirtiendo, no por otra cosa, y van a empezar a venir del sur de África. Es decir, países como Sudán, Senegal, o sea, gente que para mí a nivel cultural viven en otro siglo. Entonces van a venir aquí de forma masiva, luego tienen más hijos, son gente más acostumbrada a la violencia, son gente más, pues eso, más agresiva, más que han tenido una vida muy difícil y son gente más curtida en la vida. Y claro, cuando contraste eso con las sociedades de la democracia, los derechos humanos, todo el mundo puede opinar, y la violencia está muy mal, si tienes un problema denuncias a la policía inmediatamente, eso es lo que vivimos aquí en España. Que, hombre, es mejor que una sociedad de locos donde nos matamos a machetazos, obviamente. Pero, claro, ¿cómo va a casar eso? O sea, ¿cómo van a casar culturas así? Claro, yo lo que no entiendo, el otro día, ayer, o antes de ayer, creo que fue, vi a un chico que estaba en un balcón, y, hombre, a lo mejor sí que es prejuzgar únicamente por su lenguaje corporal, pero yo diría que era homosexual, ¿no? Y que estaba animando a las revueltas que se están dando en Francia, y es como, pero este chico no sabe que sería él el primero en caer, igual con lo de la CUP, ¿no? Es que claro, permitir que se coma jamón es un acto que denota islamofobia, y es, pero esta gente... Pero ¿y por qué en Semana Santa ellos no dicen que lo contrario es cristianofobia también? O sea, es que son muy hipócritas. No les gusta el cristianismo porque lo asocian a los blancos, pero es que si ellos se van, por ejemplo, a los países más del sur de África, son muy cristianos, muchos, pero muy, muy cristianos, mucho más que aquí. O sea, es que la religión tampoco es una cosa de colores, es que es ridículo, es una cuestión de incoherencia y de no saber ni cómo son las cosas. Lo que pasa es que la inmigración, por ejemplo, africana, negra, que está viniendo aquí, son de países, por ejemplo, algunos que son muy islámicos y que además lo viven con una vehemencia que es que no es compatible con las cosas de aquí. Es compatible que venga uno, es compatible que vengan 20.000 y estén repartidos por el país. ¿Por qué? Porque al final se asimilan y respetan. Pero si vienen cientos de miles y al final se van cohesionando en comunidades cerradas, es que no hay país. Es que es como tener un montón de países en el mismo y luego encima un montón de desarraigados. Y fíjate lo que te voy a decir, la gente de esos barrios, aunque sean blancos, sus hijos acaban también así. ¿Por qué? Yo he visto aquí en mi barrio, por ejemplo, que es un barrio
claramente de inmigrantes, ¿no? Tú miras las estadísticas y dice 20 y pico % de inmigración por aquí. Es porque han dado DNIs a más no poder. Pero tú vas allí y es muy difícil ver un español. Es muy difícil. De que somos o muy viejos allí o muy pocos. Y he visto los hijos de españoles de allí, que son hijos de trabajadores de un barrio que no se pueden ir de allí porque no tienen dinero. Y eso pasa también en Francia, cuando dicen, no, también hay blancos. Sí, pues los de mi barrio se cardan el pelo como si fueran dominicanos. Para parecerlo. Y les ves en grupito y están con ellos, o sea, es como lo mismo. ¿Por qué? Porque se están lumpenizando. Y es un problema que es que hay que intervenir ya. Claro, al mismo tiempo también el precio de la vivienda, de los autóctonos que están ahí, de su vivienda, empieza a caer porque cada vez en ese barrio se adjudica más el hecho de que ahí hay violencia. Claro, y que solo lo alquilas a ese tipo de gente, porque, claro, y lo que la gente suele hacer es intentar vender, porque el alquilar también es un problema, porque luego te dejan de pagar, no tienen contratos, o se dedican a hacer determinadas actividades muy nocivas, y es un problema.